como les iba diciendo, a tu pregunta, Jerry, me decías, ¿la mediana propiedad es propiedad, puede ser propiedad colectiva? Sí, puede ser propiedad colectiva, pero ¿eso qué implica? Que sea un tipo de propiedad donde haya una colectividad de propietarios. No es igual a propiedad comunitaria ni a propiedad de pueblo indígena originario campesino. Las características son diferentes. ¿Cómo voy a poder diferenciar? Ya sea una tierra comunitaria que está dedicada a producción económica, una mediana propiedad que se realiza producción que está destinada a mercado o una empresa agrícola, de acuerdo a la superficie territorial. ¿Ya? Ahora, tipo de propietarios y cómo se ha adjudicado, ¿no? Cuando se hace la adjudicación, y esto lo vamos a ver cuando veamos el proceso de adjudicación, se ven ciertos elementos y características en campo que ayudan a determinar a qué tipo de propiedad está respondiendo la futura adjudicación de la tierra. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ya cuando se determina en estos, se hace como ciertos peritajes, ¿ya? Se va a la propiedad, se mide la propiedad, se hace trabajo netamente de campo, ya en ese momento se llega a determinar el tipo de propiedad agraria para su adjudicación. Además de la superficie, las características de esta propiedad tienen que ir de la mano de la actividad que se va a realizar. En algunos casos, como les decía, como en la pequeña propiedad, estamos hablando de una propiedad que está destinada a la subsistencia, pero si estamos hablando de una empresa agrícola, estamos hablando de una, además de que superficial, en cuanto a superficie tiene que ser superior a la pequeña propiedad, tenemos que entender de que estamos hablando de una propiedad en la cual va a haber, por ejemplo, maquinaria, va a estar destinada a la producción agrícola, ¿no? Entonces, esas características van a determinar si paga impuestos, si tiene que cumplir función social, si tiene que cumplir función económico-social, etc. De entrada, en relación a lo establecido por el texto constitucional, tanto pequeña propiedad como propiedad comunitaria o colectiva de pueblos indígenas originarios campesinos cumplen función social. Ni la pequeña propiedad ni esta propiedad comunitaria o colectiva pagan impuestos de tierra. La mediana propiedad está destinada a producción, ¿ya? Sí paga impuesto de tierra y la empresa agrícola es reconocida también como un tipo de propiedad, pero ¿cuál va a ser la principal diferencia con la mediana propiedad? La extensión territorial, uno, dos, que dentro de esta puede existir maquinaria que está destinada a producción agrícola, puede tener inversión, se puede generar por ejemplo, una empresa comercial dentro de lo que es la propiedad agrícola, no puedes tener una sociedad anónima, una SRL, que ¿cuál va a ser su principal fin? Producción agrícola. Ya, este tipo de empresa puede tener socios, puede tener inversión, puede tener capital, puede tener todo aquello que está destinado a una empresa agrícola. Les doy ejemplos de empresa agrícola. Sofía, esta de los pollos, es una empresa agrícola. Esta empresa que se dedica a producción de aceite fino es también considerada empresa agrícola. Es decir, estamos hablando de grandes empresas, ¿no? Que son, lógicamente, sociedades comerciales que se desenvuelven y desarrollan su actividad en área rural, propiedad agrícola, pero que a diferencia de una mediana propiedad, estamos hablando de una producción mayor en cuanto a la actividad económica que realiza, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las características esenciales de la empresa agrícola? Esta puede ser vendida, hipotecada, por lo tanto también puede ser embargada y sí o sí está pagando el impuesto a la tierra y está obligada a cumplir lo que es la función económico-social. ¿Hasta aquí alguna duda, consulta? No, doctor. Creo que ha quedado bastante claro, ¿verdad? Entonces, doctora, dentro de lo que va a ser nuestra clasificación, la actual, por ejemplo, va a ser pequeña propiedad, la mediana propiedad, va a estar la empresa agrícola y también van a estar lo que son las propiedades comunitarias y Sí. el territorio indígena originario campesino, lo que Sí. antes era las TCO. O también llamado propiedad colectiva. Ah, el territorio indígena es el que es también llamado propiedad colectiva. Pensé que esa era la Exacto. propiedad comunitaria. Sí. Lo que antes era la TCO, ahora es la propiedad colectiva, que es la propiedad que pertenece a las comunidades y pueblo indígena originario campesinos. Y esta se va a dotar de manera comunitaria, ¿no?
a diferencia, ¿no?, de la mediana propiedad, pequeña propiedad o empresa agrícola, la dotación va a ser comunitaria, se va a entregar la tierra a la comunidad para que la comunidad, bajo sus usos y costumbres, la habite, la explote, realice el trabajo, cumpla la función social. ¿No? Si yo les pregunto cuál es la clasificación, ustedes tendrían que poner pequeña propiedad, tierra de pueblos indígenas originarios campesinos o propiedad comunitaria o colectiva, mediana propiedad y empresa agrícola. Para Pero que son no dos se olviden, cosas diferentes, la propiedad comunitaria, ¿no, doctora? sí, que antes Que del eran las territorio indígena. TCOs. Eso estaba en la ley 1715, ya con la Constitución Política del Estado esto se modifica y con la 3545. Ah, ya, porque si yo estoy entendiendo que una cosa es propiedad comunitaria y otra cosa es el territorio indígena originario Antes se campesino. diferenciaba, después se Ahora ya no. estableció como uno solo. Ahora como uno solo lo debemos entender. Exacto. Ah, ya. Ahora sí, doctor. En el 394 ha dado lectura a su compañera. Sí. ¿Está claro? Sí, doctora, está claro. ¿Cómo les está yendo con el trabajo de comparación? ¿Ya han avanzado? Creo que tenemos hasta el 7 para ese trabajo, ¿verdad? No era hasta el martes, doctora. ¿Qué Hasta pasó? el martes, ¿Me estoy doctora. confundiendo con el cuestionario? Creo que me Sí. estoy confundiendo con el cuestionario. Sí, Ya lo Teníamos tengo. que hemos entregar. ¿Cómo enviado les ha ido? Bien, doctora, aunque en la del 47 no habla No mucho. hablo. Bueno, lógicamente hay que tomar en cuenta que después del 52 recién vino la reforma agraria, entonces recién desde ahí se pudo definir que le digo que las propiedades pasaban o podían ser manejadas ya sea por comunidades o individualmente, ¿no? Porque la tierra ya era de quien la trabajaba. Ya en Exactamente. la del 67 ya habla de lo que es territorio y bueno, en la última constitución que sí le da bastante realce a lo que son la división de tierras, ¿no? Sí. Claro, lo que pasa, en 1947 la normativa prácticamente a nivel agrario no existía. Por eso es que ha habido tanta presión social con la revolución del 52, ya para que en el 53 haya realmente un tema de reforma agraria, en atención a que no había normativa. La finalidad de ese trabajo era identificar estos aspectos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Y en la actualidad, ¿cuáles son los cambios, no? En la actualidad tenemos todo un régimen normativo en cuanto a lo que es el derecho agrario. Hemos podido ver, cuando hemos visto la autonomía del derecho agrario, hemos podido ver que no solamente teníamos una autonomía jurídica, sino también estamos frente a una autonomía didáctica, ¿no? Ya en las universidades se enseña el derecho agrario como una materia separada, autónoma. ¿Por qué? Porque el régimen jurídico actual es bastante amplio, ¿no? Entonces, era importante establecer esas diferencias, ¿no? Y también enterarnos qué es lo que ha pasado antes y qué es lo que ha pasado actualmente. En la Constitución del 67, que es la anterior a la del 2009, sí había régimen agrario, pero era escueto, ¿no? No era tan amplio como el actual texto constitucional. El actual texto constitucional no solamente ya nos habla de las diferencias, de cómo se está manejando el tema del dominio de la tierra, quién tiene competencias, establece el régimen esencial, ¿no? Y si bien la 3545 es del 2006, que ha sido una de las normas que modifica la ley 1715 y que está en vigencia en parte porque ha sido derogada en varios de sus artículos en relación al texto constitucional, ya va de la mano de esta norma. Si ustedes hacen una comparación, si se dan el tiempito entre la 3545 y lo que establece la Constitución Política del Estado, prácticamente es como si la Constitución Política del Estado ha extraído de la 3545 régimen normativo agrario y lo ha constitucionalizado. Es bastante interesante. Lo ha constitucionalizado y lo ha ampliado un poco más, ¿no? Lo ha detallado un poco más, ha establecido un régimen un poco más amplio en cuanto a lo que es el derecho al acceso a la tierra, quién va a intervenir, ¿no? Cómo se va a dividir el tema de la propiedad agraria, cómo se va a ver el tema de la función social, la función económico-social. Es bastante interesante. Bien, entonces, si no quedan más dudas, concluiremos hasta acá. Si surge alguna duda con respecto a algún otro detalle, lo hacen conocer en el foro o en el chat, no hay ningún problema. Entonces, doctorita, para tener claro, esta clasificación que con lo que usted nos muestra en el cuadro, que son como
6 clasificaciones, ahora se han reducido a 4. Sí. Esta Ah. clasificación que les armé acá está de acuerdo a la doctrina y a lo que establecía la ley 1715, ¿no? Que era necesario establecer las diferencias para que no confundamos con lo que se está regulando en la actualidad. Claro, porque desaparece el solar campesino y se fusiona lo que es la propiedad Sí. comunitaria con las tierras comunitarias o territorios indígenas originarios campesinos como los que conocemos actualmente. Si Así es. ustedes ven legislación comparada, por ejemplo, en Ecuador, en Chile, México, se habla de solar campesino. Ya nuestra norma lo ha derogado lo que era el solar campesino. ¿Por qué? Porque la pequeña propiedad cubre tanto lo que es la vivienda, pero también el medio de subsistencia para la familia, ¿no? Para lo que es la familia campesina. Entonces, en ese sentido, el espíritu de la norma deroga lo que era antes el solar campesino, que solamente estaba destinado a lo que era la residencia del campesino y su familia, ¿no? Entonces, ya que la pequeña propiedad y las propiedades comunitarias estarían cumpliendo este aspecto de vivienda, ya no era necesario seguir la existencia de un solar campesino. Pero en los procesos de saneamiento, todavía a la fecha, aunque no crean, siguen con saneamiento de solar campesino, ¿no? A pesar de que ya la norma se ha modificado. ¿Por qué? Porque por la burocracia, el tema administrativo, ¿qué será? El INRA no ha llegado a concretar todo el saneamiento que se tenía que lograr hasta el año 2006, ¿no? Y a la fecha estamos en 2020, seguimos en un proceso de saneamiento a nivel nacional. Bien, ¿alguna otra duda? Doctora, ahora, ¿Consulta? Sí, Luis. dentro del mismo cuestionario Jerry, perdón. nos está preguntando cuáles son las características de la clasificación. Las Sí. características las tenemos que separar, porque lo que va a ser la pequeña propiedad al menos es que es indivisible e indemarcable, pero ya Exacto. lo que va a ser la empresa agrícola, Lo la pueden mediana poner propiedad, así. Pequeña propiedad es indivisible, es inembargable y no paga impuesto a la tierra, cumple función social. Esa sería así su respuesta simple. Si nos porque vamos ya a mediana propiedad, es susceptible de compra-venta, es susceptible de ser hipotecada, embargada y paga impuesto a la tierra. Ese sería un ejemplo. y también tiene que cumplir tanto la mediana propiedad como la empresa agrícola la función económica social, ¿verdad, doctora? Exacto. Ah, 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 ah. Así sencillita su respuesta, no necesito. Sí, ahora si ven ustedes pertinente hacer un cuadro similar al ejemplo que hemos hecho para el día de hoy, lo hacen, no hay ningún problema, depende de su creatividad. Lo que a mí me interesa es que les quede claro la diferencia y las características. Y yo tenía mucha duda con esta clasificación, por eso le preguntaba desde el inicio de la clase, doctora, debido a que, bueno, gracias a la aclaración, este cuadro es en función a la doctrina y lo que se marcaba ya desde la ley de 1953. Esa fue mi mayor duda, Ah, por ya. eso decía Entonces ya no te quedan cuál era la... dudas, Luis. No, no, doctora, porque Súper. ya incluso en función a lo que nos dice su cuestionario, las diferencias entre la propiedad agraria y la propiedad civil, además que todo, veo yo que una de las diferencias esenciales que la propiedad agraria tiene el elemento fundamental, que es el trabajo, que es para tener, para poder tener el derecho propietario de la tierra, y eso obviamente se va a traducir en lo que va a ser la función económica, función social y la función económica social. La coincidencia de ambas es que no tiene que ir en contra de lo que vaya a ser el interés colectivo de toda Sí, la ciudadanía. eso ha quedado claro, ¿no? Igual Ya, ha quedado clara la diferencia entre propiedad rural y agraria, ¿no es cierto? Agraria y urbana, perdón. va a depender de su ubicación, el tipo de actividad de trabajo que van a tener, que se diferencian, y el tipo de, tal vez esta podría ser el tipo de acceso a los servicios básicos. ¿Sí? Podrías establecer esas diferencias. Está bien. ¿Alguien más? ¿Cómo está el resto? ¿Han entendido todo? Gracias, Luis, por tus aportes y tus consultas. No, más ¿Cómo bien le ha gracias ido a al la doctora resto? para aclarar. Bien. Saben el dicho, ¿no es cierto? El que calla otorga. Si se callan, quiere decir que entendieron o no entendieron nada. Ya. Se han quedado calladitos. Bien, concluiremos acá. Que tengan un buen fin de semana. Cualquier duda, consulta, estoy atenta al chat y al foro. Conmigo sería hasta el día miércoles.
Muy bien, doctora. Muchas Listo. gracias, doctora. De nada, Gracias, que les doctora. vaya bien. Gracias, Tengan un buen doctora. sábado, buen domingo. Gracias, Listo. doctora. Hasta luego.